Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 103 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología y, como ustedes saben, el tema más importante de esta semana o de estos días es la compra que se anunció el día de hoy de Twitter por parte de Elon Musk por un total de $44,000 millones. Elon Musk ahora pasa a ser el dueño de Twitter y se convierte en una compañía privada, es decir, ya no va a haber acciones en el mercado. Si toda esta compra se hace como se tiene planeada, estaría pagando cada acción a $54.20. Ya se venía dando toda una serie de sucesos alrededor de este tema del interés de Elon Musk para comprar Twitter, que no a todos les gustó la idea, pero Elon Musk se mantuvo firme en que él quería comprar Twitter porque él habla de poder liberar todo su potencial y que de eso vamos a hablar más adelante. Entonces ya por fin se pusieron de acuerdo, los accionistas aceptaron esta oferta que hace Elon Musk y entonces pues ya vienen nuevos tiempos para Twitter. Creo que estamos ante un cambio en Twitter que desde mi punto de vista es positivo. Habíamos visto a Twitter estar cometiendo muchos errores que tenían inconformes a los usuarios, pero que al ser una plataforma que es tan relevante a nivel noticioso, pues se mantiene a flote. Y eso fue lo que vio Elon Musk, esa capacidad de Twitter, y él está convencido que con su dirección puede llegar a ser todavía más grande y más importante. Entre las cosas que Elon Musk está proponiendo para hacer los cambios en Twitter, sobre todo se centran en lo que él llama la libertad de expresión, de que todos puedan participar en Twitter, que no se les limite en cuanto al discurso que manejen y de esa forma hacerla una plataforma que sea mucho más importante. Otra de las cosas en la que todos los usuarios parece que están de acuerdo es en el botón de editar, que se ha pedido por mucho tiempo a Twitter y que no lo había entregado, pues ahora Elon Musk está diciendo que él se va a encargar de que llegue este botón de edición. Una de las propuestas que también Elon Musk está haciendo es el del algoritmo de código abierto, es decir, de qué manera Twitter decide qué tweets aparecen en el timeline. Desde hace mucho tiempo que Twitter dejó de ser un espacio donde los tweets se ordenaban de manera cronológica inversa, es decir, lo más reciente hasta arriba y lo más antiguo hasta abajo. Eso dejó de suceder hace muchísimos años y fue un cambio en el paradigma de Twitter que no nos gustó a muchos usuarios, porque entonces se convertía más como un Facebook, que ocurre lo mismo, el algoritmo decide qué publicaciones aparecen en tu feed de noticias, dejando entonces de lado la idea original de Twitter y su funcionamiento de tener una plataforma de comunicación en tiempo real. Entonces lo que dice Elon Musk es que va a hacer que este algoritmo esté disponible bajo el concepto de código abierto para que las demás personas puedan estudiar cómo funciona ese código y de alguna forma les permita entender por qué una publicación tiene mayor visibilidad que otra publicación, ya que pues existe una duda genuina por parte de los usuarios de si el contenido que ven en sus timelines están siendo manipulados, y es que yo creo que es una duda muy razonable, porque si lo pensamos, a diferencia Google, ¿no? En los resultados de búsqueda, te da resultados de búsqueda que están muy perfilados a lo que estás buscando. Te muestra resultados que coinciden con tus ideas. En Facebook también te muestra publicaciones que son muy probable que te gusten. Casi no te muestra post de los que no quieres ver. En cambio, Twitter no. Twitter se aferra a mostrarme tweets que yo no quiero ver, que no estoy interesado en esos temas, que no sigo a esas personas, pero Twitter se aferra ahí a enseñarme esos tweets, y yo creo que por más que le pongo que no quiero ver, me siguen apareciendo, ¿no? Entonces creo que sí es una cuestión muy importante el saber por qué o de qué manera o cómo puedo hacer que el timeline de Twitter sea más lo que yo quiero ver y no lo que quieren que vean. Creo que eso es también fundamental para la experiencia del usuario y para la transparencia de la plataforma como tal. Por otra parte, también quiere acabar con las estafas de criptomonedas, y por allí yo vi también en Twitter
que mucha gente le pedía a Elon Musk que también acabe con estos sorteos o giveaways de supuestas criptomonedas que pues nomás son puro spam. Entonces, con todo ese tema también se va a meter, y creo que está muy, muy acertado Elon Musk en ese aspecto, porque es fácil en este momento pues lucrar con el tema de las criptomonedas, y Twitter pues es un espacio donde todas estas personas estafadores profesionales pues están obteniendo una gran cantidad de ganancias por la gente que termina cayendo en esas trampas. Otra cosa que está proponiendo Elon Musk es el respeto a la libertad de expresión. Elon Musk ha sido uno de los que más ha criticado la forma en que Twitter decide quién puede estar en su red social, qué contenido puede publicar, quién viola las reglas y quién no, aunque a veces pareciera que no se trata de una regla en particular, sino de quién lo dijo, ¿no? Y entonces como que estar ahí bloqueando usuarios en lo particular de cierto tipo de discurso, pues parecía que no estaban claras las reglas. Y lo que él propone es que Twitter necesita ser una plaza pública de manera que aporte a la democracia y que todas las opiniones puedan ser expresadas y que todos puedan respetar la opinión de los demás y por consiguiente todos tengan la capacidad de expresar su opinión sin temor a represalias. Y creo que este es el principal problema de Twitter aquí, el hecho de la libertad de expresión, porque pues lo vemos, Twitter es una de las redes sociales donde más discurso político se maneja, donde más información de corte político está allí, y hay una gran discusión entre las distintas expresiones políticas, formas de pensar, formas culturales y políticas que se ven en choque, y en México pues que vemos que si los chairos y los fifis, ¿no? Por decir algo. Es decir, hay una tendencia a la confrontación, a la división, y de repente algunos actores identificados más con cierta tendencia pues empezaron a recibir bloqueos por parte de Twitter, y no así usuarios de una tendencia opuesta o diferente. También está pues la parte en la que se habla mucho de la influencia de gobiernos para desestabilizar otros gobiernos, para influir en elecciones de otros países, para controlar a la población de su propio país, todo a partir de la información que se comparte en Twitter. Entonces, sí coincido en ese punto de vista de que es un espacio muy importante y muy influyente en la vida política del mundo actual, por lo cual debe garantizarse la neutralidad de la herramienta y que no se convierta en una herramienta que tome partido en el discurso político. Desde ese aspecto, hay muchos estudios que sugieren que gran parte de esos bots políticos están en las dictaduras conocidas del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela y en Rusia son los países donde se ha identificado la mayor cantidad de bots políticos, que incluso bots rusos que hablan español, ¿no? Entonces, si hay estudios por ahí publicados, investigaciones que hablan acerca de ese tema. Entonces, si esto llega a cumplirse tal cual lo estaba mencionando Elon Musk, de quitar a todos los bots, creo que sí va a ser un cambio importante dentro de la dinámica de Twitter y del discurso político que se maneja en Twitter, porque pues hasta este momento Twitter, al ser una compañía pública, no había atacado como tal a los bots, porque los bots a final de cuentas le representan cifras que ellos venden como usuarios activos al mes y que ellos venden como crecimiento de usuarios nuevos, porque tienen que responder a los accionistas. Por eso es que no pueden salir y decir, híjole, nos dimos cuenta que tantos millones de cuentas eran puros bots y que no eran usuarios reales. Entonces, pues obviamente el valor de las acciones va a caer si tú sales y anuncias eso. Ahora, como Elon Musk compra toda la compañía y ya no hay accionistas, entonces él puede tomar la decisión de decir, pues yo sí voy a quitar a todos los bots, porque a final de cuentas no es mi interés el precio de las acciones, porque no hay acciones en el mercado, ¿no? Mi interés, como él lo ha manifestado, pues es que la plataforma sea
un espacio de libertad de discurso. Entonces, pues ya empiezan los dedos, ¿no? A señalar, no, que si la red AMLO, que si los bots de Donald Trump, los bots de Vladimir Putin, y así se la llevan, ¿no? Señalando, pero pues vamos a ver al final cuántos usuarios reales están en Twitter y quién o quiénes eran los que más uso de bots hacían. Y en ese aspecto de evitar a los bots, Elon Musk ha propuesto la idea de autenticar a todos los humanos en Twitter. Ya ven que en Twitter hay cuentas verificadas y que por mucho tiempo estuvieron detenidas, ya no se verificaba a nadie, o sea, era un desastre el poder verificar una cuenta en Twitter, porque además se hacía como a discreción lo mismo, ¿no? A este sí, a este no, con qué criterios, quién sabe, tú puedes aplicar para ver si te verifico, tú no, y así se la llevaban, ¿no? Los encargados de verificar cuentas de Twitter. También la realidad es que probablemente no tenían la capacidad de verificar a todos con el proceso que estaban haciendo, y entonces Elon Musk lo que dice es importante y es urgente verificar a todos los humanos en Twitter, de manera que la discusión no se distorsione y no se manipule, que es a final de cuentas lo que hemos estado viendo en los temas políticos, ¿no? De repente alguien pone un tweet y vienen bots a querer llevar la discusión hacia un lado o a otro, o a querer influir en ciertos temas, o lo vemos muy claramente, ¿no? Trending topics a favor o en contra del presidente, ¿no? Y ahí están echando competencias, ¿no? Y además se avientan los trending topics en horario laboral, porque ya después pasa el horario laboral y ciertos trending topics en apoyo o en contra de ciertos personajes políticos desaparecen. Pues ¿por qué? Porque ya se fueron a descansar todas esas personas pagadas para estar tuiteando a favor o en contra de cierto tema. Entonces creo que todas estas intenciones de Elon Musk son válidas, son reales, y por eso es que yo sí le voy a dar el beneficio de la duda a Elon Musk y ver qué es lo que hace y a dónde lleva Twitter. Hay muchas cosas que pueden suceder con este anuncio, pero les digo, yo sí confío en que puede ser, estos cambios pueden ser para bien de Twitter, de la experiencia que le da a los usuarios y de lo que puede aportar en la discusión política en el mundo. Obviamente ya las reacciones ya empezaron por todos lados. De entrada el CEO de Twitter, Parag Agrawal, se comunicó con los empleados y todas las preguntas que le hicieron dijo, todo es incierto. Más adelante va a venir Elon Musk a responder personalmente las preguntas que tengan, pero pues obviamente los empleados de Twitter están preocupados por si los van a correr, por si van a hacer una gran reestructuración y demás. Yo no creo que vayan a hacer grandes cambios, porque al final de cuentas el funcionamiento de Twitter se debe de mantener, e incluso con las ideas que menciona Elon Musk que tiene para Twitter, pues incluso agregar funcionalidad y procesos dentro de Twitter. Entonces no creo que de repente se vaya a convertir en algo desastroso, pero pues habrá que ver. Los que salieron ya a decir que no, que estamos muy preocupados son los de Amnistía Internacional. Ya manifestaron su preocupación por el tema de los discursos de odio, que ya es otro tema bastante complicado, pero ellos dicen que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, por lo que Twitter necesita invertir en esfuerzos para mantener a sus usuarios más vulnerables seguros en la plataforma. Dice, lo último que necesitamos es un Twitter que se hace de la vista gorda en cuanto a violencia y discursos de odio contra usuarios. O sea, ya Amnistía Internacional salió a decir que están preocupados por el tema del discurso de odio, y como les digo, eso es un tema bastante complicado, porque entonces tendríamos que definir qué es un discurso de odio, quién hace el discurso de odio y quién define qué es un discurso de odio. Obviamente yo no soy experto en ese tema y no me gustaría entrar a detalle sin conocerlo, pero sí es importante conocer pues que ahí está también esa preocupación por parte de algunas organizaciones que dicen, esperan, no se permita el discurso de odio. Y es que todo eso está basado sobre todo en Donald Trump. Ustedes saben que Donald Trump fue bloqueado de Twitter, argumentando que había violado las reglas de Twitter por sus tweets
falsos y que fomentaban el discurso de odio. Luego Donald Trump intentó hacer su propia red social, no le salió, la verdad es que no me sé bien la historia de esa parte, y mucha gente que estaba como apoyando a Donald Trump pues también fue bloqueada de Twitter, o ellos mismos se salieron para buscar llegar a estas nuevas redes sociales que proponía Trump y que no pegaron. Entonces muchas personas se preguntan, bueno, y ahora que ya Elon Musk es el dueño de Twitter, ¿va a dejar que Donald Trump regrese y toda la gente que se había ido bloqueada por violar las reglas de Twitter? Pues es una pregunta válida, y yo creo que lo que está diciendo Elon Musk pues nos hace entender que sí, que eventualmente van a regresar todos estos personajes y a ver cómo se ponen las cosas en Twitter. Por otra parte, al ver esta situación de Elon Musk, y que obviamente Elon Musk tiene muchos detractores, pues ya empiezan como las alternativas. No, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? No queremos apoyar a Elon Musk, ya nos vamos. Entonces yo creo que van a empezar a surgir alternativas a Twitter, como en su momento surgieron alternativas a Twitter cuando se fue Donald Trump. Y yo creo que va a ocurrir lo mismo, es decir, que no van a pegar, habrá que ver. Obviamente puedo estar equivocado, puede funcionar diferente en esta ocasión, pero es la sensación que me da. Y por ejemplo, pues ahí empiezan a revivir alternativas como Mastodon, ¿no? Que era una de las más sólidas alternativas a Twitter y que realmente nunca pegó, ¿no? Que era una red descentralizada, una cosa ahí bastante ilusa, diría yo, pero bueno. Es como ahorita está como que tomando un nuevo aire, a ver si eso le permite destacar un poco, ganar usuarios o atención de alguna manera. Y hablando de eso, a mí me gustaría que Elon Musk permitiera de nuevo los clientes de terceros. ¿Quién no recuerda legendarios clientes de Twitter como TweetDeck antes de que lo comprara Twitter, Destroy Twitter, Yurufukuru, Uber Twitter, Tweetbot, Sysmic, Hootsuite, Falcon Pro? No, había una gran cantidad de clientes de Twitter muy bien hechos, Ecofon, muy personalizables, que funcionaban muy bien y que Twitter, en ese mismo ánimo de satisfacer las expectativas de los inversores, le cerró la puerta a todos los clientes de terceros, dando la puñalada trapera a los desarrolladores y a los usuarios que confiaron en un principio en Twitter y que ahora los obligaron a utilizar las aplicaciones oficiales. Y bueno, otra de las noticias importantes en México es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la totalidad de las normas que dan sustento al PANAUT, que es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que era un refrito del RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, debido a que obliga a los usuarios de telefonía celular a entregar sus datos personales y biométricos, lo que lesiona los derechos humanos a la privacidad y la intimidad. En un acto de congruencia se alcanzó la mayoría calificada para declarar inválido el decreto de la creación del PANAUT. Y es que, no es que no queramos mayor seguridad, sino que a final de cuentas esa información no va a acabar con la extorsión telefónica, entre otros delitos. Y en México lo que hemos visto es que esa información termina en el mercado negro. De hecho, hace poco salió la noticia de que estaban vendiendo el padrón electoral del INE completo hasta en 30,000 pesos. Es lo que vale la información de todos los adultos de México, datos personales, y ahora habría que agregarle a este PANAUT los biométricos. No, pues es que ya era un abuso que no iba a detener estos delitos, ¿no? Y a final de cuentas, uno de los motivos por el cual se votó en contra es que pues ya se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión medidas y sanciones para evitar y combatir los delitos a través de teléfonos móviles o teléfonos celulares. Entonces, parecía más bien otro tipo de interés detrás de esta propuesta, y creo que es una más de las ocurrencias que han sido afortunadamente detenidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden mandarme sus comentarios a @luiseric en Twitter, @dobledensidad en Twitter, o al correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com.
Recuerden que todos los episodios, todos los links a las distintas aplicaciones de podcast los encuentran en la página dobledensidad.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.